Para mí la natación de aguas abiertas es un modo de vida. Hace poco me preguntaron qué haría si no haría aguas abiertas. Al asilo o aguas abiertas no hay más, no hay forma. Esa fue mi primera experiencia en el mar. Una experiencia loca, pero yo nadaba máximo 600, 800 metros y por equivocación del bote, fuimos a un bote de otro color y tuve que nadar 3 kilómetros. Cuando yo a los 60 años, ahorita tengo 73, a los 60 años, había llegado a un punto de, no digamos de quiebre, ¿no? Sino de una saturación muy grande, ¿no? El trabajo muy intenso, las responsabilidades, la parte controversial de trabajar reproducción asistida, beta, en una sociedad complicada. Son muchos factores que llegaron, no digamos a quebrarme completamente, pero sentí que era necesario un alto en mi vida o simplemente hacer un cambio, ¿no? Tengo uno de mis hijos, el mayor Luis, que es nadador de piscina, pero lo habían comenzado a invitar a nadar a mar, aguas abiertas. Aguas abiertas es la práctica del deporte en el mar, pero las aguas abiertas se extendió. Puede ser agua abierta en lagos, en estrechos, en canales y en el mar abierto, ¿no? Generalmente no son pruebas federadas, son pruebas a nivel de nosotros de máster, son pruebas de largo aliento, 5, 10, 15, 20, 30 kilómetros, lo que sea, ¿no? Algunas se hacen individual, otras se hacen en postas. Normalmente se nada con neopreno, pero muchos nadadores, como en el caso mío, nadamos categoría elite, que es sin neopreno, sin aletas, porque sentimos que definitivamente hay una comunicación mucho más profunda, ¿no? Cuando la pregunta que muchas veces me han hecho, ¿por qué aguas abiertas? Porque realmente la primera oportunidad que yo ingreso a nadar a aguas abiertas, yo me sentí en el líquido amniótico de mi mamá. Entonces para mí fue un tema emocional muy fuerte y como si fuera mi refugio. Y paulatinamente, conforme voy entrando más a las aguas abiertas en rutas de muy diverso índole, hemos nadado en el Canal de la Mancha, hemos nadado en el Estrecho de Gibraltar, en el lago Ness en Escocia, en el lago Titicaca, en Italia, en España, en fin. Y aquí en Lima la ruta de Olaya, he hecho 8 veces, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿cuál es mi resumen de las aguas abiertas? Para mí particularmente es una meditación en movimiento. Yo el tiempo que estoy en mar, yo realmente me desconecto y lo único que pienso es en mi brazada, en mi patada, en que no se acerque un animal raro o visualizando el punto hacia donde me voy dirigiendo o coordinando y chequeando en otro caso a otros nadadores que van conmigo que son de menos experiencia, ¿no? Entonces, para mí la natación de aguas abiertas eh, es un modo de vida. Hace poco me preguntaron qué haría si no haría aguas abiertas. Yo diría, al asilo o aguas abiertas no hay más, no hay forma. Mis cenizas van a ser echadas en el mar abierto, aguas abiertas, porque realmente es un mundo de transformación espiritual muy, muy importante. Yo algunas veces he manifestado de que yo salgo de nadar, agua helada, ayer creo que estuvo en 13 grados, 13.5, yo nado a pelos, congelado, pero yo salgo después de eso y créanme, en 4, 5, 6 horas me pueden decir lo que quieran y yo soy inmutable a cualquier cosa, ¿no? Es una cosa muy especial. Por eso que siempre y ahora tratamos de promocionar a mucha gente, ¿no? No hay edad, no hay, es un deporte que no tiene edad. Estoy tratando de nadar con mi nieto de 14 años, espero poder hacer la ruta de Olaya ahora en marzo, en febrero con él y con mi otro hijo, 3 generaciones nadando, pero siempre, como decíamos al principio, una vida que no tiene propósito, no tiene sentido. Para nosotros cómo se crea todo este tema de natación, porque más adelante conversaremos lo que es el reto concebir. El reto concebir es un pensamiento. Nosotros nadamos en solidaridad por hombres y mujeres del mundo que luchan día a día por ser padres, porque mis hijos y yo somos médicos, trabajamos en la área de fertilidad y el propósito de cruzar en el año 18 el estrecho del Canal de la Mancha fue eso, encontrarle un sentido, un propósito, y a partir de ahí siempre encontramos propósitos de vida, tenemos propósitos en solidaridad con personas que luchan, como Emilia, que lucha por el tema de sus secuelas, de su cáncer que tuvo. Y entonces son cosas que nos permiten a nosotros realmente encontrar sentido. Y así tenemos muchas vivencias que oportunamente serán publicadas en un libro que estamos
en elaboración por ahora. La primera vez, básicamente, a raíz de mi hijo, en diciembre del 2012 me invitan a nadar en, en la isla La Ballena, por Pachacamac. Esa fue mi primera experiencia en el mar, una experiencia loca, pero yo nadaba máximo 600, 800 metros y por equivocación del bote, fuimos a un bote de otro color y tuve que nadar 3 kilómetros. Para mí fue la odisea más grande del mundo, pero también la sensación más espectacular y el reto, ¿no? Si pude nadar, puedo seguir nadando más. Y eso pasó, porque eso fue en diciembre. En 2 meses estaba metido en la Olaya que son de 23 kilómetros, que era de Chorrillos del Callao a Chorrillos, en forma inversa. Pero una irresponsabilidad, por supuesto, porque terminé perdido y es parte de otra historia de vida mía, ¿no? Perdido en el mar, en alta mar, metiéndose en una competencia, pero gracias a Dios salimos bien, salimos adelante, y ahí marcó uno de los grandes cambios que yo tengo en mi vida personal, mi parte espiritual, mi creer en Dios. Realmente hasta ese momento, bueno, estudié en un colegio marista, colegio católico, hice prácticas, estuve 3, 4 meses viviendo en el Opus Dei, o sea, grandes recuerdos de esa formación religiosa. Sin embargo, cuando entro a la vida real, pues me olvidé de todo, dejé todo. Pero en esa oportunidad, a los 60 años que tuve esta primera experiencia y este grupo emocional, de encontrar la razón o causa de esa natación de aguas abiertas, fue impresionante, porque lo que pasa es de que era una nadada de aguas abiertas. La ballena te llevaban en botes, rojo, verde y azul. El rojo era 2 kilómetros, el verde de 4 kilómetros y el otro de 7 kilómetros. Me encontré con un amigo, nos pusimos a conversar, nos metimos a un bote y cuando estábamos ya por llegar al punto de partida, porque la ballena es como una ballena, unos partían en la cola, unos a medio cuerpo y otros daban vuelta a la isla. Entonces, cuando me doy cuenta, estábamos en un sitio que no era el que yo había pensado, no era el más corto, me habían dado uno de 3.5 o 4 kilómetros, que fue lo que nadamos. Entonces, esa sensación fue realmente impresionantemente impactante. Yo sentí realmente el estar entrando en la bolsa amniótica, como si hubieran sacado el feto y de repente, ¡boom!, me metían adentro. Y para mí fue un mundo, pero impresionantemente diferente, ¿no? Era la primera vez que estaba en alta mar, o sea, nadando, no se me ocurría en mi vida haber hecho eso, ¿no? Pero la parte emocional que me fue cargando fue muy grande, que me ha permitido desde ese momento, estos 13 años, pues seguir nadando, seguir practicando, seguir promoviendo el deporte como un tema de calidad de vida, como un tema de meditación, de movimiento, un tema también de maduración, creo yo. La verdad, para mí el no existe, el no está en tu mente, siempre hay formas. De repente no soy ni voy a ser el campeón del mundo, ni pretendo ser el nadador ni más joven ni más viejo. No, simplemente para mí yo no vivo para nadar, yo nado para vivir diferente. Lo aprendí en los años, ¿no? Y si bien es cierto, hago deporte casi diario, pero tampoco tengo pues la cosa estrictas en las dietas, en las buenas noches o malas noches, ese tipo de cosas. Cuando salgo es la satisfacción más grande de haber conseguido la Copa del Mundo. Yo me sentía el rey del mundo, me sentía que había, o sea, la gloria la vi, porque era un reto personal. Por eso cuando al principio damos estas palabras, todos tenemos nuestro reto. Para mí el reto no era cruzar el mundo, para mí mi reto era llegar al bote, de un bote al otro bote que llegamos, que eran 3.5, no recuerdo. Era todo mi objetivo, llegar. Entonces siempre entiendo que cada reto, cada obstáculo de cada persona es diferente al otro, ¿no? En ese momento para mí fue lo más grande del mundo, diferente a lo que ha pasado ahora que acabamos de hacer esta ruta de Gibraltar. La ruta de Gibraltar es el cruce del estrecho de Gibraltar, que sale de Tarifa en España hacia Marruecos, a Tánger, que son más o menos 15.5 kilómetros. Es un mar caracterizado por muchísima corriente, por vientos muy fuertes, entonces muchas veces se hace impenetrable, ¿no? Ya en el año 2019 yo había ido con mi hijo Javier a hacer esta ruta de estrecho de Gibraltar, lo cruzamos, pero yo tenía pues 7 años menos. Pero bueno, habíamos nadado
Y después de eso, con mi otro hijo, hicimos otras rutas, pues la que había mencionado, la de Escocia, la Guatemala, etc. Y seguimos participando en lo que se había creado el reto Concebir a través de lo que es Canal de la Mancha. Solidaridad con las personas, etc. Y así se fueron creando una serie de situaciones hasta que hace 2 años mi pareja tiene una niña de 6 años que tenía un cáncer y que tuvo que pasar por la quimioterapia, la radioterapia, las secuelas. Y yo veía cómo se iba destrozando ella emocionalmente, porque los padres son los que sufren. Y con mi hijo Javier fue que nos juntamos con él y hablamos que vamos a nadar, vete acá, porque eso nos está demostrando la fuerza, la resiliencia de las personas. Y con ella hicimos la primera ruta de Olaya, que era desde el Callao hasta Chorrillos, que era 23 kilómetros, y volvimos a repetir el año siguiente. Y este año sí, efectivamente, creo que fue en enero, yo tenía mucho contacto con la gente del Estrecho de Gibraltar, que son los españoles, porque yo ya había hecho esa ruta. Y me avisan, tienes un espacio. Y, pucha, yo no estaba entrenando nada, pero tengo también otra persona, un amigo, que tiene 74 años y para él su obsesión grande era nadar este Estrecho de Gibraltar. Y dije, ¿por qué no apoyarlo para que también vengan conmigo? Tito vino conmigo, Luciana ya estaba comprometida para hacer esta ruta y buscamos una amiga, Soledad Kunlif, que era una triatleta bastante grande, cuyo sueño dorado era hacer Gibraltar. Entonces los juntamos a los 4. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar esta entrada, tengo esta pase y vamos a hacer el cruce. Somos de distancias diferentes, edades diferentes, condiciones diferentes, pero nuestra idea era ir en un grupo y cada uno con su propia meta, cada uno con su propio obstáculo, cada uno con su propio objetivo. Por eso decía, los ideales de cada persona son diferentes, ni uno mejor que el otro, ni uno peor que el otro, ni uno más grande, ni uno más chico. Cada uno era con lo suyo. Tito y Soledad fueron con neopreno, Luciana fue con neopreno y con aletas, no es nadadora, pero ahí viene su esfuerzo, y el mío, que yo sí fui sin neopreno y sin aletas, ¿no? Normalmente esta ruta se cruzan en 4 horas y media, 5 horas, 5 horas y media, 7 horas. Nosotros habíamos calculado en nuestro tiempo, la verdad, 6 horas y media, 7 horas, y yo tenía mucho temor porque yo no había estado preparándome en las condiciones adecuadas para cruzar estas rutas, no por la distancia, sino por el viento, el tiempo. Teníamos una ventana del 14 de julio al 23 de julio. Llegamos a Tarifa el 13 de julio y la persona encargada, en pocas palabras, nos dice, mañana a las 12. A las 12, escucha, con tremendo sol en España. Pero y ahí vuelve nuevamente, digo, no, Dios nos ayuda, Dios nos protege, uno se mete en la cabeza las ideas, pero ese día el viento fue impresionantemente, creo que nunca en la historia de Gibraltar el viento ha ido tan a favor, la corriente fue tan rápida, hicimos 3 horas 52, que para nosotros es el mejor tiempo de todos los tiempos, de todos los peruanos sabidos, y gente que no somos nadadores digamos, con características más fuertes, ¿no? Pero sin embargo fueron las condiciones. Tú propones, Dios responde, dicen. Y ese día, pues, el viento, la corriente, parecía que nadábamos en bajada, era impresionante. Pero bueno, fue satisfactorio, fue muy, muy, muy emocionante la llegada a Marruecos. Y después todos los apoyos que hemos tenido con la gente, ¿no? Porque entienden que nosotros no nadamos para batir ningún récord, simplemente nadamos porque tenemos metas, obstáculos y cada uno tiene que vencer su propio miedos. Pero también cada persona que pueda estar va a tener su propio. Para personas dirán que si tienen una parálisis, caminar 2 metros de aquí al baño es mi meta, mi objetivo. Es tan importante como el otro que quiere dar la vuelta al mundo nadando, corriendo o haciendo lo que sea, ¿no? Yo creo que es la parte importante. Lo único que quería era llegar porque... Pero todo fue de sorpresa, porque cuando debíamos haber hecho la primera hora, 2,5 kilómetros, ya estábamos en 4. Dijimos, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y no, ya, digamos, yo no soy nadador profesional, pero soy nadador semiprofesional. Es parte de mi vida, vivir en el mar, nadar a pelo, sin wetsuit, con frío, con animales, es parte normal. Entonces simplemente seguir, acoplándonos. Los 4 fuimos muy parejos,
Luciana a veces adelantaba más porque iba con aletas, pero avanzaba, regresaba. Pero bueno, yo creo que es lo importante, o sea, y nosotros decíamos, es que cada persona es diferente. Unos creen que porque van con un motor o sin motor es menos importante. No, porque esa persona de repente no tiene piernas y ese motor que lo ayuda a patalear que no lo puede hacer, ¿no? Por eso que el mensaje es claro, ¿no? En la vida nada te puede detener, en la vida no existe el no. El no está en ti mismo y la ayuda viene de Dios. Si tú crees con fe y tu forma de creer, de pensar que lo que estás haciendo lo haces con convicción, no tenga la menor duda que se te va a ayudar. Siempre hay formas. En la zona que uno nada hay orcas, hay tiburones, pero muy alejados, bastante delfín y muchos peces grandes, indudablemente, porque ahí tenemos pues Mediterráneo, Atlántico, agua de todas las temperaturas y entonces los animales son, la flora animal es grande, ¿no? Nunca he tenido, yo la verdad que al mar respeto, pero no le puedo tener miedo, porque el día que tengas miedo pierdes, en la vida es igual, no hay que temerle, hay que afrontarla, con calma, con tranquilidad, pero afrontarla. Allá hay una historia muy grande en la zona de Gibraltar, donde hace muchos años una orca bebé fue matada, maltratada por un velero. Cuando llega pues la mamá, esto fue una tragedia, porque creo que vinieron más orcas y lo voltearon al velero, una cosa por el estilo. Pero ¿qué es lo que ha quedado en ellos? Nosotros estábamos en una embarcación que nos va cuidando, decía, ¿y si vienen las orcas? Porque habían orcas. No, las orcas a lo único que han atacado en los últimos 40 años son a veleros, porque en ellos ya quedó grabado en su chip que son los veleros los que atacan a las orcas. Mira qué interesante, curioso también. Pero bueno, mi relación con el mar, respeto al mar, respeto a las personas que viven en ese mar. O sea, yo jamás voy a atacar un animal y me ha pasado con lobos marinos, hemos nadado con lobos al cantidad. Una anécdota interesante. Cuando nosotros íbamos a nadar en el año 2018 a Canal de la Mancha, bueno, fuimos a Puno a probarnos la temperatura, sin wetsuit, teníamos que nadar sin wetsuit las temperaturas, y nadar con animales, nos íbamos a Isla Palomino. En Isla Palomino, que está como a 1 hora y media atrás de la isla San Lorenzo, ahí está pues un gran, digamos, ciudad de lobos, ¿no? Nosotros íbamos a las 3, 4 de la mañana, llegamos a las 4 y media, 5, y meternos a nadar. Al principio iba con mis hijos, era muy duro, mucho miedo. Metíamos el pie y tenían 20, 30 lobos al costado. Bueno, la cosa, nosotros habíamos llevado un dron, y el bendito dron quiere irse a hacer la imagen de todito el cerro lleno de lobos, y comenzó a hacer ese ruido. A los lobos los espantó, y créeme que si habían 5.000 lobos, los 5.000 se bajaron al mar. Es una cosa inmensa, es como si fuera una playa llenecita de lobos y nosotros en el centro. Pero bueno, anécdota, bueno, los lobos no te atacan, ¿no? Y después ya estábamos nadando poco a poco y los lobos chiquitos se acercan a nosotros. Y nosotros tenemos nuestras fotos y algunos videos donde estamos los 3 nadando y con 6, 8 lobos al costado, pero así atrás el macho alfa o la mamá cuidando a la cría, ¿no? Un sopetón le das a la cría y decir, fuiste, no hay forma. Entonces nadamos nosotros bien pegaditos entre nosotros y los lobos al costado, juegan adelante, juegan atrás. Fuimos 1, 2, 3 veces, la tercera, cuarta vez. Son animales muy graciosos, juegan contigo, no te atacan en lo más mínimo. Pero ese es el respeto biológico, ¿no? Tú respétalos, respeta su hábitat, respétalos a ellos, ellos te van a respetar. Parte de la vida. Bueno, esta es mi experiencia corta, sucinta, frente al mar, a ese cambio de vida que tuve. Estoy escribiendo un libro que yo espero que para Navidad esté listo, donde lo damos con toda la amplitud del mundo. No se olviden de seguirme en las plataformas digitales y de suscribirse a mi canal de YouTube.